el Padre para volver a creer. Buenos días, iglesia, bendiciones. Bueno, es un placer y un privilegio estar de nuevo aquí. La verdad que Dios es perfecto. Y bueno, quiero, antes de iniciar el tema, como mirar, cuando el pastor me dijo de que tenía este privilegio, la verdad es que en ese momento entre mí, yo dije, ¿en serio? Y le dije, entre mí igualmente dije, Dios, ¿en serio? ¿Por qué? Porque yo en ese momento, digamos, estoy como pasando un proceso personal. Yo decía, ¿en serio, Señor? Pero algo que yo he aprendido en mi caminar es que Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Y algo que también he aprendido es que cuando alguien viene a este lugar o se para en ese lugar, no es por emociones de nuestros pastores ni nada, sino porque Dios ha aprobado o Dios ha dicho sí. Entonces yo empecé en ese proceso igual, bueno, Señor, ¿pero qué? Dios, yo siempre cuando me toca la oportunidad, le digo a Dios que me dé el tema y cómo irlo desarrollando. Cuando empecé, cuando efectivamente mi relación con Dios casi siempre me habla por sueños. Cuando en un sueño, Él me dio la palabra, me dio el tema. Primeramente Él me confirmó y me dijo, tú eres la palabra y tú eres el testimonio. Y yo, wow, tú tienes que abrir tu corazón y tú vas a hacer la prédica. Entonces yo le dije, ok, ya sé, ya había entendido lo que él me quería llevar. Entonces le empecé a pedir sobre qué tema, no sé. Yo empecé, dije, cuando él me lo dio. Entonces el tema de hoy es la determinación. Para los que traen cuadernito, la determinación. Resulta que cuando él me dio, dice, la determinación es el punto inicial de todo loco, ¿cierto? Cuando él me dio ese tema, yo empecé a pedirle confirmación, porque yo siempre, Señor, confírmame, no ha sido un sueño mío, bueno, en fin. Y él empecé, confírmame sobre ese tema, confírmame. La primera confirmación que lo tuve, que aquí hago un paréntesis y los invito, el sábado de damas, fue en la reunión de damas. En la reunión de damas, en algo que la pastora nos estaba hablando, cuando ella mandó la primera determinación, yo sentí, eso cuando tú dices, Dios está hablando. Cuando yo vi eso y el cambio, ¿no? Cambiar. Ahora les voy a decir en cuanto cuál es mi determinación y en lo que yo estoy, o en el proceso que Dios me tiene. Entonces, cuando empecé yo a investigar, empecé a manejar, empecé a buscar y todo eso, entonces empecé a ver y vamos a empezar a mirar las determinaciones o lo que nos habla sobre esta palabra. La determinación es la firmeza y el esfuerzo continuo por completar una tarea, realizar un cambio o alcanzar una meta. Pues en el trabajo, estudio, servicio, en cualquier área. En lo personal, el mío es en un cambio. Y ya vamos a ir desarrollando en qué. Dice, es una cualidad que te hace seguir intentando hacer o lograr algo que es difícil. Hay que decidirse, estar establecido, resuelto y tener valor. Es prometerse a uno mismo que jamás dejará de darse por vencido. Determinación es una decisión y determinación es fe y fe trae obediencia. Filipenses 2:13 en la Reina Valera dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice que Dios produce, pero en la NTV nos dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dice que Él nos da el deseo y nos da ¿qué? Poder. En la TLA, esa misma, Él nos dice
porque es Dios que nos motiva a hacer el bien y que nos ayuda a practicarlo y lo hace porque así Él lo quiere. Dice que nos motiva y nos ayuda. Y en la DHT dice, pues Dios según su bondadosa determinación, vuelve y confirma, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los que ayuda a llevarlo a cabo. Dice que Él nos da el deseo, que Él nos da el poder, que Él nos motiva, nos ayuda y nos hace nacer este deseo, ¿cierto? Entonces, resulta que muchas veces dejamos de hacer, digamos, cosas por no decidirnos, por no determinarnos a tomar una decisión, ya sea por temor a tomar la redundancia, por tomar esa decisión, por situaciones, y que ese mismo temor no nos deja creer, porque pasó hasta ahora muchas veces lo de la fe, y a veces nosotros nos falta fe de creer que podemos cambiar o podemos, cierta situación se puede lograr, que cambie. Y eso no nos deja como continuar. Pero vamos a ver 4 claves para una determinación. La primera dice que recordar el por qué, o sea, anotar. Cuando uno toma una decisión, ok, yo voy a tomar esa decisión, eso. En mi caso es el cambio. En mi caso es en el cambio de algo. Dice la primera, recordar. Entonces yo apunté, ok, yo ya venía trabajando en eso y ese era el proceso que me tenía el Señor, que no sabía. Y el cambio mío es en el carácter. Ya luego van a entender. Entonces, anoté el cambio, ok, listo. Hacerlo fácil, ¿cierto? Porque lo que es sencillo, pues va a ser mucho más fácil trabajarlo. Un ejemplo, si yo voy a empezar a caminar, y yo voy a decir, por decir, voy a ir de aquí hasta la terminal para iniciar a caminar, pues qué pereza, porque de aquí a la terminal es bastante lejos. Pues lo más fácil, sencillo, empiezo a caminar alrededor de la iglesia, ¿cierto? Entonces, tomar lo sencillo en mi determinación para poder llevarlo a cabo. Superar los obstáculos, no dar lugar a excusas, porque siempre en nosotros hay una excusa. Siempre, siempre. Un ejemplo también que tengo claro es una persona que empieza el gimnasio. Tiene ya una rutina, tiene algo, y un ejemplo, cayó un aguacero y llovió, y debía estar ese día. La excusa es, no, pues que está lloviendo, yo voy otro día, cuando tu determinación, ¿qué es? Con una sombrilla y me voy a mi gimnasio, ¿sí? Entonces, dejar la excusa, que es algo que en nosotros siempre está. Cuarta, adoptar la palabra hasta. No detenernos a llegar a la meta. Continúo, independiente de obstáculos, independiente de lo que se nos presente, hasta que lo logre, hasta que llegue, hasta que pueda. Un ejemplo, haré ejercicio hasta que se haga un hábito. Eso de hacer ejercicio uno empieza como 3 días, de pronto hasta una semana, y luego uno lo deja de hacer. Luego, por ejemplo, entonces no, seguir hasta que se le haga un hábito a uno. No, como a levantar a cierta hora de la mañana con despertador, hasta que ya no me necesite el despertador. ¿Listo? Entonces, mire que también, fuera de eso, hay 3 pasos para cultivar la determinación. 3 pasos importantes. El primero es eliminar el no puedo, de nuestro vocabulario, porque casi siempre a uno de pronto le dan una indicación o le dicen algo y uno lo primero es, no, yo no puedo, no, yo no sé, no eso. Eliminar ese no de nuestro vocabulario es muy, muy, muy importante. Decir que no puedo es una manera de anticipar un fracaso, porque cuando uno dice no puedo, todavía no te estás dando la oportunidad de lograrlo, o de pronto intentarlo, o de pronto dar el primer paso. Entonces, el no puedo es como el bloquearlo a uno decir, cuando el pastor me dijo eso, pues como yo estaba en el proceso, a mí de una casi, ay no, yo ya esta vez no puedo, pero luego recordé y dije, Dios es perfecto. Entonces cambié como en ese momento ese pensamiento de que decir, no voy a poder porque estoy en el proceso, porque esto, no, Dios es perfecto y Él no se equivoca. Avanza un paso a la vez. Nosotros somos a veces muy acelerados, entonces nosotros
nos determinamos en algo o tomamos una decisión y queremos que ya las cosas sean, ya las cosas se den. Llevamos unos días orando, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya queremos que las cosas se den, pero no, todo es paso a paso. No todas las cosas suceden de la noche a la mañana, sino que es poco a poco. Y en esto predomina mucho la perseverancia y predomina mucho la paciencia, que a veces nos falta mucho, ¿cierto? Pero cuando eso vamos poco a poco en ese proceso, con la mano de Dios, créalo que sí se puede. Tercero, identifica el precio de la determinación. Y aquí es muy importante, porque ser determinados puede requerir sacrificio. Y eso es lo que a veces nos da miedo. Cuando tenemos que tomar una decisión en algo que de pronto Dios nos viene mostrando, que de pronto Dios nos confirma, que de pronto Dios nos dice, ese miedo a ese sacrificio que viene a esa determinación es lo que nos frena. Porque obviamente en todo lo que hagamos tiene que pasar situaciones para poder lograr a lo que uno va a determinarse. Entonces, dispuesto para alcanzar el objetivo. La determinación es una cualidad que puede mejorar nuestra vida en todas las áreas, en lo personal, en una carrera, en lo laboral, en lo emocional, una determinación a algo. Recuerden que yo les dije que mi determinación era a un cambio, ¿cierto? Y el cambio mío es en el carácter. Yo tenía un carácter bastante fuerte. Obviamente no hace de tiempos atrás ahora, wow, yo digo ahorita soy una dulce pera, una dulce manzana, pero mi carácter de verdad que era bastante fuerte. Entonces, resulta que cuando Dios empezó a decirme, ok, en este proceso, yo empecé a desarrollar el tema, empecé a colocarlo, Dios me dijo, ok, vas a hablar de ti. Y aquí voy a empezar a contarles un poquitico de qué. Resulta que después de esta confirmación, yo conocí del Señor o empecé, digamos, a caminar en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia en el año 2000. Yo tenía para entonces 25 años, mi hija mayor tenía 3 años. Yo ahí fue donde conocí. Yo llegué a esta iglesia porque mi hija estaba completamente enferma, llevaba unos días completamente que médico, nada se solucionaba. Y entonces en esa edad era el supuesto ojo. Pues obviamente todo el mundo, que el ojo, que no sé qué. A ella le empezaron a llevar al supuesto ojo, eso de que los curan y que no sé qué. En esos días donde yo trabajaba, había llegado una persona a reemplazar una secretaria. Y se dio el caso, pues para resumirles, porque uno nos cuenta todo, para resumirles, ella siempre se iba a almorzar, pero exactamente ese día ella se quedó y almorzó al lado mío. Entonces yo estaba ese día llamando a mi mamá, porque la niña me decía que ella no quería ir allá, que no sé qué, porque ella era chiquita, pero se hacía entender. Y yo, mami, tienes que ir, que no sé qué, toda la cuestión. Ella me escuchó y me dijo, ¿qué pasa? Entonces yo le comenté. Y pues vaya, cuando ella me dice, ¿yo puedo hablarte de algo? Y cuando ella me empezó a hablar, yo dije, esta es evangélica. Lo primero de uno, esa es evangélica. Bueno, pero yo abrí mi oído. Entonces ella me empezó a hablar sobre eso y ella me retó ese día. Ella me dijo, no la mandes más. Era el tercer día que ella tenían que llevarla. Ella buscó. Da caso que donde vivía en Ciudad Córdoba, entonces había una iglesia. Ella me llevó hasta allá. Yo llamé a mi mamá se enojó porque pues era más católica, romana y apostólica. Entonces, ¿cómo que yo no sé qué? Bueno, en fin. En todo caso, dije, voy a ir. Yo llegué por mi niña, nos fuimos para allá y yo llegué a una reunión de damas. Era un jueves, me acuerdo tanto. Yo por eso es que me identifico en colaboración con damas. Bueno, en todo caso es que ese día, después de la reunión, a mi niña entramos a un cuartico, empezaron a orar. Mi niña no comía, ella estaba flaca, ella estaba impresionante, ella no quería comer, todo lo vomitaba. Oraron por ella, solo entramos las personas necesarias y lo primero que yo veo, para mi impresión,
es que ella se sienta, no tenía los ojos ya volteados, y lo primero que ella me dice, mami, tengo hambre. Bueno, yo como que claro, eso me sorprendió, y yo, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, yo obviamente, de eso me siguieron invitando, yo empecé a seguir a las damas, y de ahí empezó mi caminar. Pero mi carácter era impresionante. Y pues mi hija mayor, pobrecita, porque fue la que chupó todo. Entonces, digamos que el proceso de ir caminando conmigo fue un poco difícil. Dios me cogió como así, ¡pim! ¿Sí? De esos que Dios sabe en qué momento tienes que coger a una persona, es de una, con otra va trabajando. No, a mí me cogió, fue así. Entonces, yo me encerré mucho y fue un proceso pues muy difícil. ¿Por qué le digo en el 2000? Porque vamos a ver algo siguiente. Resulta de que también en ese caminar, a mí me dio la primera vez de que trabajara con niños. Usted imagina yo, que no me aguantaba mi hija de 3 años, y que yo era la de que, quédate quieta con el pellizco allí, me iba a aguantar una cantidad de niños. Yo lo primero que dije fue, no, eso no es para mí, yo no soy para manejar niños, si ahora apenas me aguanto la mía. Y ahí empezó. Resulta que yo tenía 25 años, recuerden el 2000. Resulta que ya en el 2005, a mí vuelven otra vez, yo ya me bautizo, ya está en otra parte, y vuelven y me dicen, los niños. Y yo, los niños. Bueno, para ese entonces yo ya había, digamos, había como un poquitico, muy chiquito de pronto el carácter, y a mí me gustaba. Y porque yo desde pequeña siempre jugué a la escuelita, y yo era la maestra, bueno, en fin, entonces a mí me gustaba. Y yo, desde que me bauticé, pues yo sentí como algo, y yo lo recibí, y ahí empecé a trabajar con los niños. Y en el trabajo de los niños, el Señor me empezó a trabajar a mí, en el carácter, cierto carácter. Y empezó mi arduo ahí. En esos días, cuando yo estaba en este proceso, me llegó la segunda confirmación de este tema por medio de mi hijo. Resulta que estábamos hablando con mi hijo sobre algo que le venía pasando en el colegio, sobre un compañerito y algo así que lo tenía como ya, ella nos había dicho, mami, si ese niño sigue así, le voy a meter la mano. Ya la directora sabía, porque él es así, la directora sepa que si él es así, él dice, ya la coordinadora sabía. Luego a mí no me van a llamar de que se fue por si el muchacho sigue molestando. Entonces estamos ahí hablando, yo estaba en la cocina, él había llegado a estudiar, y estamos ahí cuando él me dice, así estamos, y me dice, mami, ¿sabes? Ese peladito no se ha vuelto, allí me torea cada ratico, pero yo tomé una determinación. Cuando él me decía así, yo, wow, y una decisión, no le voy a prestar atención, lo voy a dejar que él me siga toreando, yo no voy a caer en sus juegos. Y yo, wow, determinación, decisión en mi hijo. Y yo, ok, papi, pero eso sí que no me toque. Si él me toca, respondo. Pero se determinó y en eso él ha estado. Entonces yo miraba y analizaba algo que yo, en poco, porque como dice el pastor, mi hijo dentro de un mes, y prácticamente llevo un mes más en este proceso y de todo me ha pasado, y ver que algo, si ustedes notan, algo tan chiquito, esposa en alguien, porque mi hijo tiene un carácter fuerte, bastante fuerte, más el que en el embarazo de él yo tuve bastante complicaciones y yo tuve una cuestión de carácter y de rabia y todo eso, él lo adquirió, que ya obviamente en él, toma una decisión en algo tan pequeño, pues es algo grande, y yo decía, wow, cómo de alguna cosa va como implantando, ¿no? Va como trabajando, digamos, en ello yo veo un trabajo ahí. Entonces resulta de que el pastor nos ha venido hablando sobre Abraham, ¿cierto? Y vemos que Abraham tenía prácticamente 25 años, digamos, perdió por una promesa. ¿Por una promesa de qué? Porque él pudo haber tomado una decisión cuando le ofrecieron pues a esta egipcia, y haber dicho no, Dios me dio a mí una promesa, esperemos, y haber decidido decir no a su esposa, pero él no lo hizo. Y resulta de que cuando Dios revela en una reunión, en café y oración, que estamos trabajando sobre, pues el pastor nos está hablando sobre la maldición y cosas así, cuando él habla en una parte donde dice
que uno hereda igualmente, no tanto por lo biológico, sino también por adopción. Entonces, resulta de que yo en un tiempo, yo tengo 2 papás, y ahí es donde viene mi historia. Resulta que a los 6 meses que mi hija tenía, yo tenía 22 años, por situación o algo, yo me entero, yo tenía 22 años, yo me entero de que mi papi ahora no era mi papá, ¿sí? Y resulta de que, recuerden, yo tenía 25 a los 2000, y resulta de que cuando el pastor habla sobre eso, el carácter y la revelación y mirar de que 25 años que yo llevo en ese entonces, del 2000 hasta ahora, 25 años, ¿ya saben cuántos años tengo? 50, sí. 25 años tenía cuando conocí a Dios, 25 años de dormir acá, son 25 años, yo tengo 50 años. Y a los 50 años, iglesia, recibo revelación de que mi carácter no es biológico, mi carácter es adoptado. Porque si fuera por mi padre biológico, él es una dulce según mi mamá lo que me ha contado, una dulce, pero dulce, yo sería diferente. Pero mi papi, mi carácter de mi papá es completamente tremendo. Entonces yo adopté, él empezó conmigo desde los 2 años, lo que mi mamá me contó. Yo adopté un carácter de mi padre, de ahora. Y mi papá es de esas tribus que ellos mataban, porque mi papá es de una tribu, esa, yo no sé qué me contó, de esas pues tenaces. Y obviamente él fue también criado por un padre que era prácticamente como un jique. Entonces, ¿se imagina? Algo que fue adoptado. Algo que Dios, después de 25 años, los 50 años, me dice, algo que tú has estado esclava toda la vida. Y que uno piensa que a veces tienes cosas y que uno es así. Porque pues yo decía, yo he sido así, tengo 50 años, así muero, y así siempre he sido, y el que le guste, bien. O no lo decimos así. El que le guste, bien, tiene 2 posibilidades. Gustarle o gustarle, ¿cierto? Y resulta que usted dice, no, es algo que has adquirido, es algo que tienes que reventar, es algo que tienes que tumbar. Y yo ya venía trabajando porque, ahora les explico algo para que me entiendan. Es algo que tan acá que es algo que como que te impulsa, como que quieres, si te dicen algo, quieres como contestar de una forma, así no quieras. Y eso no me da porque uno a veces, yo por lo menos, duraba. De que me podía durar una semana con una pequeña cosita. ¿Y qué es el que hace daño? Uno. Entonces, cuando yo decía acá, que está pendiente a qué voy a sacrificar. Y a veces eso no nos gusta. Y a veces por eso es que no tomamos decisiones y no damos el primer paso. Y no creemos que puede hacer. Entonces resulta que cuando yo me doy cuenta de esta revelación, digo, ok, por mi parte biológico, tengo otras cosas, pero el carácter es de mi papi de ahorita, y que mi papi es algo difícil. Entonces digo, ok, determinación. Yo me hice determinación a ese carácter. El mío es al carácter, y no creo que ha sido fácil, iglesia. No ha sido fácil. He caído, sí. Yo no le puedo decir, uy, no, yo estoy volando en el espíritu. No, porque me ha pasado cosas tremendas allí que se me ha salido, la palabra se me ha salido. Y yo, Dios mío, Padre, pero no dejo, no, sí, hasta, recuerde, hasta que, no importa. A mí el diablo no me hay que levantar, listo, Padre, y continúo. ¿Qué tal cosa? Entonces a veces ha llegado y le voy a contestar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me das el poder, tú me das la fuerza, tú pones el querer. Empiezo, ¿no? Pa. Tengo una persona que por ahí estoy en un proceso, un trabajo con ella y cosas y todo eso. Es la primera que le empecé a predicar esto. Mira que yo no sé qué, bueno, en fin. Y no ha sido fácil. Entonces vemos que 50 años, 25 años, que es una esclava.
porque hay cosas que a veces nos vuelven esclavos, somos esclavos de eso, y que a veces no sabemos, y por no tomar una decisión, una determinación a ese cambio, por el miedo, como les digo, por tantas situaciones, nos quedamos allí. Pero mire que las enseñanzas bíblicas nos revelan también la importancia de determinación en un creyente y nos respaldado por la fe. Y en Hebreos 11:1, es pues la fe, se la conocemos de memoria, es pues la fe la certeza de lo que se ve, es pues la fe la certeza de lo que se ve, se espera la convicción de lo que no se ve. En Hebreos, en la TLA, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dice, por eso en los momentos de prueba, la determinación nos da la fuerza y la valentía para seguir adelante confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas. O sea, que es muy importante. Eso es lo que nos falta, que Dios puede obrar. Dios puede obrar en la vida de cada uno, en cualquier área. En la mía no, en el mío es el cambio en mi carácter. Yo no sé, Dios, que te pueda estar confirmando hoy, que ya te ha venido diciendo, y uno es bien terco. Porque en esa confirmación, yo la tenía y yo seguía, Señor, más confirmación. Pastor luego me dijo, Santo, ¿usted puede predicar el domingo tal? Yo le dije, pastor, yo ya tengo lo mío hecho, pero no, déjame para julio. Le dije yo podía, pero yo necesitaba más. Y cuando vino el pastor Quique, fue la tremenda otra confirmación y todo eso, cuando él estuvo hablando aquí, cuando él dice, determina qué legado vamos a dejar a nuestros hijos, cuando nos habló del legado. Yo, wow, ok, Dios, más que confirmado, este era el tema. Entonces, miren, no sé qué Dios hoy esté revelando de verdad, familia. No sé Dios qué nos esté revelando, porque yo también continúo y sé que va a haber muchas revelaciones más en mi trabajo y en mí. Pero si Dios ya te ha dicho algo, si Dios ya te ha mostrado, determínate, toma la decisión sin miedo, porque Él va a estar con nosotros. Mire, Dios es caballero. Tal cosa, Dios, y seguimos esperando Dios y la carga a Dios. Hay cosas que nos toca a nosotros determinar, decidir, dar un paso, avanzar, porque Dios es caballero. Y hay cosas que, como digo, toca, le escoge de una, hay cosas que Él dice, no, te toca decidir, a ti primero. Tú decides, Él te da la mano. Aquí estoy. Camino contigo y te llevo. Cuando nosotros decidimos. No sé a qué tienes que decidirte tú hoy, no sé a qué tienes que renunciar hoy, porque como le digo, esto es para todas las áreas. En el mío es el cambio, en un carácter adoptado, ni siquiera biológico, adoptado por mi papi. A veces adoptamos cosas. Y fuera de eso, donde yo vengo aquí a la iglesia de dulzura y amor, yo vengo a una iglesia de... Entonces, adoptado espiritualmente también por mi padre espiritual, digamos, en el momento. Y yo era muy cercana. Entonces, igual, adoptado por todos los lados, un carácter, ¿sí? Que ahora Dios dice, ok, y me revela algo que era esclavo. A veces somos esclavos de cosas que no sabemos y por eso no se pierdan un café y una oración, vayan cuando puedan, porque realmente lo que aprendemos, lo que Dios nos muestra en este pequeño segmento, crea lo que para nosotros es grave. Yo llevo mucho tiempo, recuerden, tengo 50 años, 25, llevo mucho tiempo y he venido conociendo eso, apenas cosas que uno dice, siempre está en mí y no. Y tenemos que soltar. No sé, Dios de verdad puede ser un vicio, puede ser una adicción, puede ser cantidad de cosas en tu vida, ¿sí? Pasiones desenfrenadas, muchas cosas, pornografía, puede ser en cualquier área que solo Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe cómo quiere trabajar a cada uno de nosotros. Cuando me dijo, tú eres testimonio, porque pues no es fácil uno poner acá, y esa es la profe.
sí, mis amores, esta es la maestra que tiene a sus niños, que los amo, pero hay una diferencia. Con los niños nunca mi carácter, algo que nos la pasó algo, ellos para mí, es como el asiente. Yo puedo llegar aquí, que estoy como que con los pero cuando yo subo allá es como para mí, como despejarme, como cuando estoy con ellos y que ellos son bendiciones muchos y que ellos ahora sí todo eso. Entonces, pero con ellos como que es otra cosa diferente, aunque pues ellos miren, cuando yo inicié, que ya tomé a trabajar con los niños, ahí me decían la generala. Pues se pueden imaginar, los niños corrían como caballos. Yo, perdón, vengan acá. Entonces ya eran los niños que entraban con su sillita en filita, se sentaban, escuchaban y después de la alabanza nos íbamos para el salón y ellos salían con su sillita. Ok, la generala de alguna forma hizo un cambio, pero la generala, ¿no? La generala. Porque recuerden que entonces mi carácter era completamente difícil. Y así empecé a trabajar. Yo decía, Dios, ¿por qué estoy? O porque cuando Él me dio el llamado, ya fue el llamado, no es solamente gustarme, sino el llamado de maestra, que es una cosa muy diferente, gustar a los niños, trabajar con ellos, a tener tu llamado. Y empecé a trabajar en el llamado, y empecé con eso, y me empezó a apasionar, y bueno, y todo eso, y con dificultades y toda la cuestión. Pero mi carácter era complicado. Entonces sí, obviamente, siempre pues tenía que el papi, pues que de pronto, obviamente como padre, porque pues también soy padre y todo eso, porque yo decía, ay no, es que soy muy tocado. Ay, la hermanita de algo así, ay no, tiene que trabajar eso. Sí, que es lo que uno de pronto dice, pero pues hay de cosas a cosas. Por digo, iglesia y públicamente, me disculpan si algún momento alguno le hablé de pronto así, que para mí pues es normal, de pronto se siento choque, o que una hermana como me habló o algo, porque a veces no lo decimos, pero nos queda en el corazón. Y uno va por allí, uno no sabe que mi compañerita o alguno de ustedes me vean y estén diciendo, esa es la maestra de mi hijo, si están en iglesia infantil, pero es que ya es como no sé qué. No, es que es algo que está inacto en mí, y que no sabía, después de 25 años a mis 50 años, que era algo adoptado, que era algo ya esclavo, porque cuando uno tiene una cosa de mucho tiempo, ya usted está esclavo de eso. Y ya uno tiene que salir de esa esclavitud, porque dice ¿qué? Para dice que nuevas criaturas somos, ¿cierto? Todo quedó atrás y que caminamos en un nuevo sentir. Entonces eso hay que soltarlo. Entonces vemos que en momentos difíciles de pruebas, la determinación nos da esa fuerza, esa valentía, esa confianza por un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. A veces hay propósitos que de pronto no se han cumplido en nosotros porque nosotros lo estamos deteniendo, ¿cierto? Por situaciones, por muchas cosas en nuestras vidas. La determinación nos permite levantarnos cuando caemos. ¿Vamos a tropezar? Sí, porque es que estamos en este mundo. Estamos en un proceso. Cuando empieza un proceso vienen cosas más difíciles, que ahí es donde los que no continúan tiran la toalla. Entonces el proceso se corta y Dios no puede continuar, pero porque somos nosotros. Una decisión de que yo no continúo en ese proceso, ¿cierto? ¿Es culpa de Dios? No, lo primero que echamos es culpa de Dios. Pero es que Dios no, porque es que el proceso no dice que es en un mes, en algo, el proceso es hasta que Cristo venga. Porque todos continuamos, que empezamos a vencer ciertos procesos que Dios nos lleva para ir soltando y ser libres, pero seguimos en mismos procesos todos los días desde que nos levantamos. Desde que me levanto yo tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en este día, porque no sé ese día qué me va a pasar, todo lo puedo. Y ese ha sido mi versículo, todo lo puedo fortalecer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando está como con mis cosas así, yo le cuido a mi compañerita, ay, Elena, me pasaste, y ella siempre, Señor, me manda con algo, Sandrita, recuerda tu proceso, mira, acá, y luego me manda, y yo, entonces como que esto, ¿sí? La ayuda, recuerden, a veces es bueno pedir la ayuda, a veces nos quedamos allí, porque nos da pena que nuestros pastores den cuenta que estoy en esto. Nos da pena que mi compañerito se dé cuenta, o de mi servicio, o alguien de la iglesia se dé cuenta que yo estoy caminando en un proceso. Porque qué pena, no, yo, no, qué pena, no.
porque eso dentro de los orgullos, eso es dentro de lo que no dejamos que Dios nos pueda ayudar a trabajar en lo que cada uno de nosotros, Dios quiere trabajar, sacar, renovar, quitarte esa carga, quitarte esa esclavitud de muchos años. Aquí puede haber de 15, 20, 25, 30, 40, 80, no sé cuántas puede haber aquí de edad, cuántos sabemos de edad. Yo tengo 50 años. 50 años, y yo, wow, 50 años, yo muero así, ¿por qué? Yo soy así, y el que le guste bien y el que no también, pues si vio que yo le contesté mal, era mi parecer, y no era lo correcto, no es lo correcto, y yo siempre he dicho, Señor, yo quiero ser aprobado, y yo siempre le he dicho a los maestros y versículos, ser aprobado por Dios, no por el hombre, no por la iglesia, no por los pastores, por Dios, porque es que el que te aprueba es Dios, el que te ayuda en el caminar es Dios, nadie más. Tú no necesitas aprobación de hombre, necesitas aprobaciones del de arriba, que es el que está. El hombre engaña, ¿sí? Dios no lo quiera, punto anulo. Alguna vez de pronto no podemos estar aquí, podemos estar en otra parte, pero que siempre va con nosotros, Dios. Entonces, es eso, iglesia. Dice que igualmente vamos a ver unos personajes que determinaron por la fe, que es muy importante. Dice personajes bíblicos determinados por la fe. El primero es José, y pues por tiempo no vamos a leer, pero pueden anotar José, Génesis capítulo 37 al 50, no habla historia de él, y lo hemos conocido, y la hemos visto en películas, pero vemos que él perseveró a pesar de las adversidades. Vemos todo lo que le pasó a José desde que sus hermanos lo vendieron. Bueno, todo lo que él vivió, de Potifar, todo lo que vivió, pero llegó a un propósito al final. Él perseveró, ¿cierto? El propósito a lo último que salvó a su mismo pueblo. Entonces vemos cómo este personaje es fascinante. Nehemías capítulo 1 al 6, quien reconstruyó las murallas de Jerusalén, enfrentando toda oposición. Mire, en todo se nos va a poner oposiciones, va a haber obstáculos, va a haber zancadillas, pero aquí lo importante no es, ok, me caí, como les digo, mío no ha sido el proceso fácil. Otro personaje es el apóstol Pablo, pues sabemos todo lo que es del apóstol Pablo también, pero quien a pesar de enfrentar numerosas adversidades y persecuciones, mantuvo su fe y su determinación en seguir predicando hasta el final. Él se determinó, independiente de qué, a continuar. Entonces, iglesia, si tú te determinas en algo, si tú vas a determinarte en algo, no importa las adversidades, no importa los tropiezos, no importa los obstáculos, es continuar, independiente, no importa si caes, vuelve y te levantas, porque el guerrero no es el que da la lucha, puede caer, pero el guerrero es el que se levanta y continúa la pelea. Entonces, nos toca pelear y guerrear, sí, porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos aquí, nos toca, somos de carne, ¿sí? No somos espíritu y no ya estaríamos allá con el Señor. Pero cuando das el primer paso, Dios te da la mano. Y es lo importante, creer que Dios está en el proceso, porque a veces pensamos que no. Y hay momentos donde Él debe soltarnos porque nosotros debemos aprender en ciertas situaciones a manejar. Pero Él siempre nos da la promesa de que no te voy a dejar solo. Y es creer, Él siempre en cualquier circunstancia, enfermedad, estudio, en cualquier, porque como te digo, esto es determinación y una decisión de logro es en todas nuestras áreas. No sé en qué área Dios te vaya a hablar o te esté hablando. No sé Dios en qué área te esté confirmando. No sé Dios si ya te está trabajando o te va a empezar a trabajar. Entonces, poder identificar, ok, estoy dispuesto a sacrificar, estoy dispuesto a ir estoy dispuesto a confiar y dejar que Dios haga su voluntad. Entonces nosotros vemos y dice que se haga tu voluntad en mí. Pero realmente dejamos la voluntad de Dios en nosotros, no, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad y queremos como que es mejor para nosotros. Yo creo que como que esto es mejor, es la voluntad de Dios y a veces no lo consultamos, sino que caminamos bajo lo que creemos, bajo nuestra voluntad o bajo nuestro, digamos, conocimiento y caminamos a través de ello.
Y resulta que Dios está diciendo, ok, yo te dejo, pero no es por ese lado mi voluntad. ¿Sí me hago entender, iglesia? Bueno, entonces, 3 elementos claves para una determinación inquebrantable e importante. La primera, que no nos puede faltar y que siempre debe estar, es la oración, obviamente. Y aquí es donde también mucho a veces bajamos. A veces hay momentos donde uno quiere orar. Y eso, iglesias, hay que reconocerlo. Hay momentos donde usted no quiere pararse de una cuestión para orar. Y usted no quiere orar, no queremos orar. Hay momentos que no queremos orar. Y la oración, ¿a qué nos conecta? Con Dios. Porque es la única forma de poder. Y algo tan sencillo en esta palabra, 1 Tesalonicenses 5:16, dice orar sin cesar. Tan sencillo, orar sin cesar. Yo le decía en esta semana a alguien, porque me decían algo que yo ya llevo 8 años, 8 meses, y le dije, ¿y te falta mucho más? ¿Cómo así? ¿Y te falta mucho más? Puede llevar 1 año, 2, 3, 25 años. 25 años para tener en 25 años una revelación de un carácter adoptado. 25 años. 25 años perdió Abraham por haberse decidido bien. Entonces, yo le decía, es que tengo que seguir orando. Y aún tengo que seguir orando. Es que la única forma, hasta que la voluntad de Dios, o hasta lo que Dios tiene que trabajar primero antes de, porque recuerde que a veces Dios darnos algo, primero tiene que trabajar en otra área. A veces no entendemos eso. Pero si yo quiero esto, por algo que se necesite, ¿por qué no me da? Y antes se me pasa esto y se me viene esto, que es lo que, por eso es que muchos pierden como ese caminar. Porque es que Dios, antes de lo que tú anhelas, te tienes que trabajar algo. Y es lo que no entendemos, iglesia. De pronto hay algo que tú estás esperando hace mucho tiempo. Le digo, yo no sé. Llevas mucho tiempo esperando, anhelando, y no se te ha dado. Y de pronto las fuerzas están desmayando. Pero Dios no te va a dar, o no nos va a dar, algo que primero no tiene que trabajar algo atrás, para poder tú recibir. Si no trabaja Dios en nosotros, algo primero que tiene que hacer para lo que tú anhelas o quieres, no va a suceder. Él tiene que trabajar en nosotros para darnos lo que anhelamos, bajo su voluntad. Entonces, eso es lo que pasa. Meditación en las Escrituras, Josué 1:8, lo hemos visto completamente, que ese libro de la ley no se apartará ni de día ni de noche. Hay que leer. Yo les cuento y yo les confieso, porque yo sé que es otro proceso. Yo trabajo con niños y yo me paso cuando empiezo a trabajar y amar y todo eso, pero eso ya es que habla el pastor. Ay, por cierto, no he hecho algo. A mí leer me cuesta un poquito. Pues leer mucho. A mí me empieza a dar sueño. Entonces yo empiezo a leer algo que me interesa, pero luego como que lo dejé y pues ya me acuerdo. Yo tengo un libro que empecé a leer y la cuestión es que cuando yo corto, me toca empezar a leer desde cero porque ya no me acuerdo qué leí. Entonces me toca cada hora de trabajo. Entonces resulta que es eso, leer. Porque la palabra, Dios nos habla por medio de la oración, pero la palabra nos confirma, ¿sí? Confianza, tercera, confianza en la prudencia divina. Prudencia divina, confianza en Dios. Filipenses 4:13, pues ya sabemos, esa está en la diapositiva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confiar que Dios lo podemos en Él. Él decía que nos da el poder, que Él nos da la valentía, que Él nos da la fuerza, que Él coloca esa voluntad en nosotros. Cuando creemos y decimos, Dios, ayúdanos, pero realmente que se haga tu voluntad, ¿sí? Entonces, determinarse transforma nuestras vidas, pero si somos firmes en seguir prácticamente con Él. Y quiero regalarles 4 promesas que pueden, pues, como utilizarla. Una es Filipenses, esa dice 4 promesas bíblicas que puedo declarar para fortalecer mi determinación. La primera es Filipenses 4:13, pues que esa es la que yo la tengo, nos asegura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo, no en mí, en mi voluntad, en Cristo. Él nos da la fuerza, nos fortalece en esta decisión, en esa enfermedad, en el área que sea.
Él es el que nos da la fuerza cuando estamos de su mano. En Isaías 40:31, que nos habla si esperamos en Él, nos renueva las fuerzas. Y la tercera, Josué 1:9, nos anima a ser valientes porque Él siempre está con nosotros. Esa yo creo que a todos, muchos nos ha dado siempre esa promesa, Josué 1:9, ¿cierto? Estoy contigo, siempre la promesa de que Él está con nosotros. Y es eso, creer que Dios va con nosotros. Dios está con nosotros en cada determinación que hagamos, que tomemos en esta mañana o en el, como Dios les coloque. Y la cuarta dice, segunda de Timoteo 1:7, Él nos dio no nos dio espíritu de cobardía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire, ¿quién no nos lo ha dado? Tú y yo no tenemos espíritu de cobardía, porque dice que Dios no nos lo ha dado. Dice que nos dio fue de poder. Y Él dice que aún mayores cosas haremos que Él. Pero nosotros le hemos creído, a veces nos falta, nos cuesta. Dice que sino poder, amor y dominio propio. Este dominio, que claro que es bastante. Y esa, igualmente, la disciplina, en eso que decidimos hacer, la disciplina y el dominio es revelante para perseverar en el cambio. En mi cambio de carácter. Yo apenas inicié, yo ya llevo unos días como en esa cuestión y en eso, en mi voluntad. Ya ahorita pues obviamente, oh Señor, sí, pero y sé que voy en el camino. ¿Ya terminé? No, yo inicié apenas llevo un mes y no sé de aquí para adelante que me presente. Así que iglesia, si un momento se salió me disculpo antes de, pero me recuerdan, hermana, el proceso. Oh, y bueno, yo creo que como para ir casi terminando, hay un elemento clave de la fe en movimiento que es la obediencia. Dios nos dice algo, pero obedecemos. Todo lo que hagamos sin obediencia es complicado. Podemos tener palabra, promesas, pero esa promesa trae fe, confianza, pero esa confianza y fe trae una obediencia. A veces no obedecemos. Dios te dice, ve por aquí. Ay, no, yo creo que por acá puedo. Entonces, la obediencia tiene que ser muy, 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 muy importante. En lo que Dios nos abre, en lo que Dios nos muestre, en lo que Dios nos revele, en lo que Dios nos coloque, obedecer y creer. Él dice, estoy contigo, creemos, obedecemos, ay, Dios va a estar conmigo. Entonces yo le hago porque Él dice, va a estar conmigo. Si Él dice, va a estar conmigo, yo siempre digo, Señor, si tú no vas conmigo a ese altar, yo no voy. Así me toca decirle al pastor, no me voy a subir. Dios me decía, confianza y todo, allá tienes que estar, porque tú eres el testimonio de 25 años atrás. Entonces, y un ejemplo muy, muy, muy importante que no podemos dejar pasar es Jesús, ¿sí? Jesús, a lo largo de su ministerio terrenal, estoy aquí igualmente en lo terrenal, Jesús demostró una voluntad inquebrantable. Todo lo que Jesús pasó, o sea, yo creo que el mayor ejemplo es de esa perseverancia, de esa decisión, porque Él pudo haber decidido, ¿sí? Era Dios. Él pudo haber dicho, no, y mire todo lo que yo he hecho, ay, no, yo no voy a llegar ya a la cruz, Señor, consúmalos. ¿Quién sé yo cómo hubiera podido haber sido la historia? Él pudo haber decidido, sí, pero Él siguió la determinación de continuar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios hoy para nosotros, iglesia? ¿Cuál Dios te está diciendo que es su voluntad? Y que Él puede, contigo, puede lograrlo en ti. Dice que sufrió persecuciones hasta la muerte. Jesús no se desvió de su propósito. Si hoy tú tienes que determinarte o ya tienes una decisión de algo, pero no, tu temor o miedo no te ha dejado avanzar, quiero decirte que con Dios lo puedes lograr. Que Él te toma tu mano, decide, Dios te la da, porque dice, ok, ya la tomaste, ahora conmigo de mi mano vamos hacia adelante. No es fácil, pero no es imposible, porque es que Dios no es Dios de
imposibles. Dios es Dios de posibilidades. Entonces, mi iglesia esta mañana, de verdad no sé Dios qué está haciendo en tu vida. Lo único que sí sé es que Dios mostrará, confirmará, revelará y Él estará con ustedes. En Lucas capítulo 1, versículo 37, solo es confiar en las promesas de Dios. Confiemos en las promesas. Dios te ha dado promesas. Todavía de pronto no las has visto ya cumplidas, pero la promesa está allí. Entonces es, ¿por qué no se ha cumplido? Dios, revélame. ¿Por qué no se ha cumplido esa promesa en mí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está deteniendo para que esa promesa no se cumpla? Debe haber algo que Dios quiere primero trabajar para hacer revelada esa promesa. Entonces, mire, dice, para Dios no hay nada. Nada es nada, en ninguna área, laboral, en el trabajo, laboral, en el estudio, en lo personal, en lo físico, en enfermedades. Para Dios nada, dice que nada es imposible. Y si dice que nada es imposible, ¿usted cree que yo no puedo cambiar el carácter? Sí, obvio. En el proceso, sí. En el sacrificio, mucho más. Para mí son dobles cosas. Ay, Dios mío. A ver lo que pasó cuando fue, y que yo sé que impacta en mí hacia ellos, hacia mi esposo, hacia mis hijos. Como le digo, en algo tan pequeño, cuando él me dijo eso, me determiné a no pararle bolas y decidí que no voy a dejar que me tente, salvo que no me toque, fue lo único que dijo. Bien, entonces quiero esto, mi iglesia. Hoy usted dice que está contigo. Somos un potencial en las manos de Dios, un potencial tremendo en las manos de Dios. Entonces quiero que nos pongamos en nuestros pies y quiero dejarlo con lo último, que es en Josué capítulo 14, del 9 al 12, habla algo muy importante. Vemos la historia de Caleb, todos conocemos, ¿cierto? Toda la cuestión, pero algo importante que me gusta es que dice: tengo 85 años, pero aún estoy fuerte, con fuerza para ir a conquistar. 50 años tengo, 25. No sé cuántos tengas tú, 80, 100, 30, 15. No importa, Dios te da la fuerza para continuar. Dios nos da el poder para continuar y poder vencer y poder tener libertad de la esclavitud. Y ya no somos esclavos de nada. Yo ya no voy a ser esclava de un carácter. Tengo que trabajarlo fuerte, yo sé. Yo sé porque cuando algo empezamos a trabajar, claro que, wow, se viene de por mayor. Pero no importa, 50 años tengo fuerza. Y tengo lo mejor que nuestro Dios. ¿Listo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos, Padre. Yo en esta mañana, Señor, sello esta palabra, sello este tema, Señor. Gracias porque has sido tú que me has dado el privilegio, Señor. Y algo que he aprendido, tú no te equivocas. Si mi proceso, si mi testimonio es para edificar, Señor. Gracias porque tú eres perfecto. Padre, como iglesia, Señor, hoy estamos aquí. No sé qué has revelado, no sé qué has confirmado, Señor, pero bajo tu perfecta voluntad, mi Dios y mi Rey, yo te pido y te clamo, Señor, por la iglesia, Padre, por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, poderoso Rey, a continuar firmes, Señor. Tú eres el que nos da esa voluntad, tú eres el que nos da esa fuerza, ese poder. Eres tú, Dios, el que nos impulsa, dice, Padre, porque tú no eres Dios de imposible, Señor. Somos nosotros los que a veces hacemos imposible las cosas. ¿Podemos cambiar en un vicio? Sí. ¿En una adicción? Sí. ¿En el trabajo? Sí. ¿En nuestro carácter? Sí. ¿En lo emocional? Sí. Aún en lo físico, Padre, porque a veces adquirimos enfermedades por consecuencias de muchos rencores que podemos tener. A veces sin darnos cuenta,
O a veces creemos que hace parte de nuestra vida, Señor, pero tú eres el que revela, Padre. Revélanos, Señor, aunque a los que aún no tenemos revelación y no importa si tiene 15, 20, 25, 28 años, 30, 40, 80, 100, no importa, Señor, porque tú llegas en el momento perfecto. Son 25 años, Señor, de tener una revelación en un lazo de media hora, una horita, Señor, donde mi carácter, Padre, fue adoptado. Un carácter, Señor, donde hoy quiero ser libre, donde hoy, Señor, tú permites, Padre, trabajar, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú eres grande. Volviendo el Padre para volver a creer.